Un gusto estar con ustedes, aunque sea por este medio. Efectivamente, igual que Oscar, espero que todos ustedes se estén manteniendo bien, se estén manteniendo con salud, ustedes y sus familias. Los extrañamos, esperemos pronto tenerlos de regreso aquí en las aulas del IPADE. Por el momento, pues vamos a platicar un poco de cuál es la situación económica, qué es lo que estamos observando y qué es lo que podemos razonablemente prever para las siguientes semanas, los siguientes meses y un poquito más en el mediano plazo. Entonces, si les parece, voy a compartir una presentación que tengo aquí con ustedes. Me parece que ya la tenemos ahí. El webinar de esta tarde es la economía mexicana en un entorno global de incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a comentar en esta sesión? Pues yo la he dividido un poco en cuatro aspectos. Primero, tratar de entender dónde estamos, evidentemente desde el punto de vista económico. No soy experto y no pretendo serlo en temas epidemiológicos, en temas de salud. Segundo, ¿qué podemos esperar? Tercero, ¿qué pueden hacer los gobiernos a nivel mundial para tratar de alguna manera mitigar los efectos de estos esfuerzos de contención que se están haciendo para mantener los niveles de salud y de atención a la población? Y por último, ¿qué podemos hacer las empresas, los empresarios en este entorno? Esta es una serie de webinars, como bien indicaba Oscar, donde la idea es que mis colegas de diferentes áreas, cada quien de acuerdo a su área de experiencia, a su área de conocimiento, nos pueda compartir diferentes puntos muy puntuales de cómo podemos navegar de mejor manera estas aguas un poco tormentosas por las que estamos pasando, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad para tratar de dar algunos apuntes, algunas ideas en base al entendimiento del entorno, de qué podemos, en términos generales, orientar o hacia dónde podemos orientar nuestras decisiones en las siguientes semanas. Entonces, esto es lo que tengo preparado para la tarde de hoy. Si quieren, comenzamos. ¿Dónde estamos el día de hoy? Entonces, primero es muy importante entender que estamos viviendo una situación, pues básicamente sin precedentes, ¿no? Algo que podríamos llamar la tormenta perfecta. ¿Por qué es la tormenta perfecta? Porque estamos viviendo, experimentando una crisis económica a nivel mundial, producto del surgimiento de esta nueva enfermedad y, insisto, los esfuerzos que se están llevando a cabo para tratar de contener en la medida de lo posible sus impactos. Entonces, no es un tema como lo hemos visto en otras ocasiones, en otras crisis, donde son más o menos regionalizados los principales problemas, inclusive durante la gran crisis del 2008-2009, la crisis financiera. Evidentemente, las noticias nos llegan de los países más avanzados y parece que fue una crisis mundial, pues realmente no lo fue. Es decir, los efectos fueron mucho más específicos, insisto, en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, que por consiguiente tuvieron ciertos efectos a lo largo del tiempo en otros países, pero que de alguna manera no habíamos visto ni siquiera en ese momento un impacto al mismo tiempo prácticamente en todos los países del mundo. Y segundo, esta situación a nivel mundial nos toma en México con una economía relativamente débil, con unas perspectivas que no eran las mejores, que si bien durante probablemente enero y febrero parecería que la cosa se estabilizaba un poco más, ya traíamos unos retos muy importantes a los cuales hay que añadirles ahora este reto inmediato y vital, que es el tratar de sobrevivir esta situación internacional y esta crisis internacional. Entonces, el impacto me parece que hay que entenderlo en esos dos frentes. Primero, ¿cuál es el impacto económico del control sanitario? A empezar a pensar cómo regresar a una cierta normalidad, pongo entre comillas normalidad, porque evidentemente esto yo creo que ya nos ha quedado claro a todos, no es desafortunadamente como algunos, pues eso, desatinadamente llegaron a llamar como la gran vacación, ¿no? Es decir, esto no es pues como lo que sucede en fin de año en la mayoría de los países, donde la actividad económica baja, todo el mundo sale de vacaciones, o como es el verano en Europa, donde las cosas más o menos se mantienen y regresa la gente y regresa al mismo punto donde dejamos las cosas. Esa normalidad no va a regresar. Inclusive en términos simplemente de la operación día a día de lo que hacemos, dependiendo del grado de impacto de la industria en la que te desenvuelvas, pues esa normalidad va a ser muy distinta. Si estás en la industria del entretenimiento, en la industria restaurantera, etcétera, pues seguramente que a pesar de que se levante
las limitaciones generalizadas a la actividad económica, el impacto en ese sector se seguirá observando en los siguientes meses, si no es que inclusive por varios trimestres, hasta que logremos encontrar o se logre encontrar en el mundo un tratamiento efectivo, una vacuna, lo cual, lo que escuchamos de los especialistas, parece ser que no vendrá, por lo menos en términos de la vacuna, hasta dentro de varios meses, si no es que pues, prácticamente el próximo año. Entonces, esa es una primera parte y hay que entenderla y hay que atacarla. Y la segunda, pues es ese continuo deterioro de las expectativas en México por la falta de confianza y el autoritarismo del régimen en el que nos encontramos, ¿no? Inclusive, en el mejor de los escenarios respecto al control sanitario, respecto a los temas de salud, se resolvieran adecuadamente en un periodo muy corto de tiempo, lo cual se ve muy difícil, aunque todo eso se resolviera, seguiríamos enfrentados en este ambiente que traíamos ya en México, ¿no? Yo sí creo, y esto lo he expresado, lo platicábamos en enero en las sesiones de la continuidad, ayer estaba con otra persona comentando el punto, y es que sí hay una transformación, sí hay un encontronazo de visiones de país, de visiones de sociedad, de visiones de la economía, pues eso, que se están enfrentando en México y que estamos viviendo un cambio y una transformación muy profunda, ¿no? Y ese cambio y los efectos de ese cambio, pues lo seguiremos observando en los siguientes meses, en los siguientes trimestres, probablemente en los siguientes años. Entonces, las empresas, me parece, necesitan atacar esos dos frentes. ¿Cómo sobrevivir? En primer lugar, lo más importante del día de hoy. Y segundo, cómo continuar de la mejor manera después de esta crisis inmediata en un ambiente que seguirá siendo bastante retador. Entonces, entendamos que hay todavía muchas incógnitas y aquí yo estoy poniendo cuatro que me parecen de las más grandes y conforme se vayan resolviendo, pues nos irán orientando de cómo movernos en las próximas semanas. Primero es cuánto va a durar la epidemia o cuánto tiempo se va a desarrollar, se va a tardar para tener ese tratamiento, esa vacuna de la que hablábamos. Segundo, cuánto tiempo durará el aislamiento. Se entienden las razones y compartimos al 100% el objetivo fundamental de cuidar las vidas de las personas. Sin embargo, es totalmente impensable un aislamiento, especialmente en un país con la estructura económica que tenemos en México y que vamos a comentar, donde este aislamiento se perdure por semanas o por meses. Eso es totalmente impensable, ¿no? Entonces, el tiempo que dure el aislamiento va a ser fundamental para ver cuál es el daño que se recibió y cómo podemos seguir adelante en las siguientes semanas. Luego, ¿qué efectos secundarios tendrá? Porque claramente, como decíamos, si algunos de mis proveedores desafortunadamente cierran, si quiebran esas empresas, pues entonces yo tendré que buscar dónde voy a aprovisionarme, tendré que cambiar proveedores, tendré que cambiar mis operaciones. Van a venir muchos más efectos de los inmediatos que podemos estar observando en las siguientes semanas, aunque se levante el aislamiento. Y el cuarto, pues qué tan efectivas serán las respuestas de las autoridades y cuál va a ser su impacto en el futuro, porque recordemos que nada en este mundo es gratis. Como decimos en las sesiones, no hay comidas, no hay lunches gratis. There's no such thing as a free lunch. Entonces, todas las medidas que se están tomando, más o menos adecuadas, pues tendrán un impacto y tendrán un costo en los siguientes meses, en los siguientes años. Ahora, lo que sí sabemos es que una recesión fuerte y profunda es inevitable. Esto es casi una seguridad. Entonces, fíjense cómo esto, decíamos, es una situación inédita en la historia, simplemente para que vean a qué me refiero, dándoles un dato que probablemente algunos de ustedes ya habrán visto en otras presentaciones. Este es el dato acerca de las solicitudes iniciales de seguro de desempleo en Estados Unidos. El sistema de seguridad social en Estados Unidos, más avanzado que el que tenemos en México, prevé un seguro de desempleo. Este seguro de desempleo, pues aquí se van registrando la gente que se queda sin trabajo y hace una solicitud para tener los beneficios de ese seguro. Entonces, aquí les estoy enseñando las cifras desde los 60, mediados de los 60 a la fecha. ¿Y qué es lo que observamos? Fíjense ustedes cómo esto nunca había sucedido, que una semana tuvimos aproximadamente 3,5 millones de solicitudes, a la semana siguiente 6,5, casi 7, y a la segunda semana otras 7. Entonces, estamos hablando en simplemente 3 semanas de casi 17 millones de solicitudes de desempleo. Esto no lo habíamos visto nunca, inclusive en los peores momentos de la crisis del 2008 y 2009. Observen cómo la cifra fue subiendo poco a poco conforme la crisis fue impactando los diferentes sectores, pero se tardó meses, hasta un par de años, para llegar a su máximo y luego empezar a bajar. Ahora lo estamos viendo un efecto inmediato. Claro, es lógico.
no se había cerrado la economía en su conjunto. Este efecto también tiene su impacto a nivel mundial y los mercados emergentes tienen una vulnerabilidad especial. Aquí les estoy presentando dos cifras, dos gráficas. La de la izquierda lo que nos muestra es la situación en general de los mercados emergentes. Evidentemente hay diferencias nacionales importantes, pero si tomamos a todos los mercados emergentes en su conjunto, lo que observando es que el nivel de pasivos que se tenían en el 2008-2009 andaba alrededor de los 3 trillions en inglés, 3 billones en español de dólares. Y el día de hoy esa cifra es alrededor del 11, prácticamente 11,5 billones de dólares de exposición y de pasivos que hay en los mercados emergentes. Entonces, claro, la percepción del riesgo de estos mercados ha aumentado dramáticamente en los últimos días. Y fíjense ustedes cómo en la gráfica de la derecha lo que podemos observar ha sido la salida acumulada de capitales en portafolios en mercados emergentes a nivel de eso, billions, miles de millones de dólares. Y fíjense cómo esto no se compara con otros escenarios que hayamos visto antes, inclusive la gran crisis financiera, que es lo que vemos ahí en el 2008 en verde, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación en México? Pues en México sabíamos que ya traíamos un entorno un poco débil. A mí una de los indicadores más representativos, más importantes de todos los que podemos observar es el tema de la inversión, que nos refleja la confianza que hay de la gente en arrancar proyectos de mediano o largo plazo en el país. Y lo que observamos es que durante todo el 2019 los niveles de inversión fueron menores mes a mes. Aquí lo que estamos presentando es esa caída con respecto al mismo mes del año pasado y desafortunadamente, aunque parecería que en noviembre y en diciembre mejoraba un poco la situación y que la caída en la inversión se iba deteniendo con respecto a los niveles, insisto, del año anterior, pues lo que tenemos la primera cifra de enero, que es la más reciente, otra caída del 8% con respecto al año anterior. Entonces ya traíamos una caída importante de la inversión privada en México, lo cual evidentemente tendrá sus repercusiones y a menos que cambien las políticas gubernamentales, pues no tendrá una fácil resolución, inclusive, insisto, aunque se resuelvan los temas relacionados con los problemas de salud. Entonces, ¿qué podemos esperar en este contexto? Pues bueno, primero es muy difícil hacer proyecciones puntuales, ¿no? Tenemos que pensar en escenarios. Esta es una manera de ver las cosas que ya tiene tiempo, pero que muy pocas empresas realmente llevan a la práctica, ¿no? Y es que el nivel de volatilidad y de incertidumbre es tan grande que hacer una proyección puntual y simplemente ponerle un escenario positivo y un escenario negativo alrededor de esa proyección, pues se va a quedar muy corto y no nos va a servir como una herramienta útil para nuestra toma de decisiones en las próximas semanas. Hay que pensar más bien en escenarios y partir para la elaboración y la creación de estos escenarios, me parece naturalmente de las perspectivas globales de la economía, de la recuperación. ¿Cuándo va a ser esa recuperación y cómo se va a dar esa recuperación? Empezando por Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y una economía de la cual dependemos de una manera importantísima y luego, pues eso aterrizarlo también en México, ¿no? Para eso nos sirve un poco también ver qué nos dice la historia, qué ha sucedido antes, si es que podemos tomarlo como referencia, sobre todo para tratar de ponerle un piso a esas expectativas negativas. Y bueno, las recuperaciones, pues ya lo veremos, hay un alfabeto de posibles recuperaciones, que si es en B, que si es en W, que si es en N, etcétera. Vamos a ver qué es lo que eso significa. Me parece que el peor evento al que podemos comparar la situación actual, sin que sea igual, me parece, es el de la gripe española, ¿no? 1918-1920, donde se estima que por lo menos el 2% de la población mundial desafortunadamente falleció. Estamos hablando de 36 millones de personas. Hay estimaciones que ven este número cercano casi a 100 millones. Y en un estudio reciente de este año de Barru Shuai nos dicen que la caída a nivel mundial fue del 6% del PIB, pero que en mercados específicos, estamos hablando Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, esa caída fue del 6 o hasta el 13% del PIB anual y una caída del 8% en el consumo. Es decir, digamos, podría ser uno de esos peores escenarios al que nos podríamos estar enfrentando. Ahora, fíjense aquí en otro estudio que hace Richard Hughes de la Resolution Foundation,
lo que hace es analizar diferentes episodios de epidemias virales, no hablamos de pandemias, porque, pues, como ustedes saben, esto es para ser una pandemia tiene que ser un tema mundial, pero epidemias virales en ciertos países específicos, y lo que vemos es un rango de posibilidades que está denotado por por la zona azul en la gráfica, azul claro. Ahí vemos desde el caso más optimista, que fue el tema en Hong Kong hace algunos años, con una epidemia viral muy fuerte, donde el efecto fue una caída en el ritmo de crecimiento, pero pues luego rápidamente se retomó esa senda del crecimiento. Sin embargo, el promedio, si lo tomamos así, es que la caída, las T son años, la caída, como ustedes lo pueden ver, fue de alrededor del 10%, y sobre todo, no solamente pensando a niveles de porcentaje, sino a niveles de actividad económica. De actividad económica, lo que encontramos es que la recuperación pues, fue hasta 2, 3 años después para llegar a los mismos niveles donde se encontraban esos países antes de estos brotes. Y en los peores casos, estamos hablando de los brotes de ébola en algunos países africanos, la caída del PIB fue del 20%. 20%, y como ven, la recuperación de los niveles que se traían antes de la epidemia fue de 9, 10 años para recuperar los niveles que se tenían en ese momento, ¿no? Entonces tenemos aquí este rango de posibilidades. Entonces, tomando esto en cuenta, qué es lo que prevé por lo menos el Fondo Monetario Internacional? Aquí seguramente las han visto, hay muchas proyecciones. Me parece que las del fondo son de las más serias y estas son muy recientes, salieron hace un par de días. Entonces, ¿qué es lo que estima el Fondo Monetario Internacional? Una caída en el primer renglón que vemos ahí del 3% en el 2020, comparado con un crecimiento casi del 3% en el 2019. Ahora, aquí algunos temas que es importante subrayar. Primero, si ustedes siguen viendo la zona sombreada, ¿no? Después en la siguiente columna, el Fondo Monetario Internacional hace proyecciones con cierta periodicidad. Las anteriores a estas fueron de enero, es decir, muy, muy recientes, y el cambio ha sido muy fuerte. Con respecto a enero, se estima que la actividad económica caiga un 6%, 6.3% de lo que se tenía estimado antes. Es decir, el fondo esperaba que este año creciéramos más que el año anterior, a niveles de 3.3%. A nivel global, se espera que haya una recuperación fuerte en el 2021, 5.8%, que más que compense la pérdida del 2020. Sin embargo, ahí tenemos la información para diferentes países. Y fíjense cómo las cosas pues, son muy distintas dependiendo dónde nos encontremos. Uno que hay que seguirle muy de cerca la pista es Estados Unidos. Las estimaciones del fondo es una caída del 6% y con una recuperación del 4.7% para el 2021. No compensa, pero es una recuperación relativamente robusta. Y en cambio, tenemos países que desafortunadamente son los que se han visto más afectados por lo que hemos escuchado en las noticias, como pueden ser Italia, como puede ser España, con caídas esperadas este año del 8-9% y con proyecciones de recuperación bastante flojas de 4.3, 4.8, que son bastante bajas con respecto a la caída que se tuvo, que se espera que se tenga en este año. A estos niveles, estas economías se tardarían por lo menos un par de años de recuperar los niveles donde estaban antes de la crisis. Si nos vamos a países emergentes, aquí tenemos el panorama completo, específicamente en México, que es lo que está estimando el fondo. El fondo lo que ve es, después de una caída de 0.1% en el 2019, que en el 2020 decrezca la economía mexicana 6.6%. Si ustedes ven, esta es una diferencia con respecto a enero de menos 7.6%, es decir, el Fondo Monetario estimaba que este año íbamos a crecer al 1%, y sin embargo ahora las perspectivas son radicalmente peores. Y la recuperación estimada del fondo es del 3% nada más el año próximo. Insisto, el tema de los niveles. A estos niveles de crecimiento, aunque 3%, como hemos comentado, es un crecimiento que ya quisiéramos tener en épocas normales, la verdad es que después de haber disminuido 6.6, el crecer el 3 es muy bajito. Nos vamos a tardar 2, 3 años en este escenario para recuperar los niveles de actividad económica que traíamos en diciembre del año pasado. ¿Qué ejemplo tenemos en México? Pues el ejemplo más reciente para, insisto, tratar de ponerle ese piso a las expectativas fue el de la epidemia de H1N1 en México en el 2008 y 2009.
Fíjense cómo el impacto, aquí lo que presentamos es el impacto trimestral, se da en sí con cifras anualizadas, es decir, si quieren sacar qué sucedió en el año, se puede sacar el promedio. Entonces, claramente el efecto, y va a ser muy parecido ahora, fue fundamentalmente en el primero y sobre todo en el segundo trimestre del año. Es decir, las cifras que vamos a ver de la economía mexicana en los siguientes meses, vamos pensando que van a ser muy malas, porque las cifras siempre ven hacia atrás. Las cifras del segundo trimestre de este año nos vamos a tardar en tenerlas por lo menos un mes y medio, tal, ¿no? Un par de meses después de que termine el trimestre y seguramente serán tan malas o peores que estas que estamos viendo. Entonces, que eso nada más recordar que es viendo hacia el pasado. Empieza la recuperación paulatina, pero a pesar de todo, decrecimos en el 2008 5.3%. Y la recuperación fue relativamente robusta, fue de 5.1% en el 2009. Ahora, un tema que quisiera subrayar, aunque claramente no es, vamos a ver, no es una profecía ni mucho menos, pero pues nos da una cierta idea, es que Estados Unidos creció en sus tasas a la mitad de estas cifras. Es decir, la caída en el 2008 fue de 2.5, alrededor de 2.5, y el crecimiento en el 2009 fue alrededor de 2.5. Entonces, si este patrón se repitiera y Estados Unidos efectivamente, como espera el Fondo Monetario Internacional, decrece alrededor de 5, 5,5%, pues es un escenario real, factible, el que podamos decrecer no ese 6.6, sino en un 10%, que sería uno de los peores escenarios que podríamos estar enfrentando. Esto pues claramente tiene un impacto en el tipo de cambio. El tipo de cambio ustedes lo pueden ver ahí. Se había mantenido alrededor de niveles de 19 pesos por dólar durante los meses anteriores y rápidamente, en cuanto se desata esta crisis, hay una depreciación muy fuerte para llegar a niveles cercanos a 25 y ahora se empieza a estabilizar esta cifra de hoy en la mañana alrededor de 24 pesos por dólar. ¿Y esto qué es lo que nos está indicando? Pues una salida de capitales muy importante de México, ¿no? El dato que acabamos de conocer es que salieron durante marzo 7,000 millones de dólares de México, la mayor salida mensual desde que se empezaron a publicar estas cifras en 1994. Entonces ha sido una salida muy rápida de capitales. La tenencia de extranjeros de bonos de corto plazo del gobierno de México disminuyó prácticamente a la mitad de lo que se tenía el año anterior. Y aquí es importante subrayar que si bien ustedes me han escuchado, ustedes saben lo que opino, claramente me parece que las decisiones de política económica que se han tomado en los meses anteriores no han sido las mejores, pues esta salida no se la podemos atribuir a una acción del gobierno, es decir, es un cambio muy fuerte que tiene más que ver con la situación internacional que con cualquier actividad que se haya hecho o dejado de hacer por parte del gobierno mexicano. La buena noticia es esa. Ahora, la mala noticia también es esa. Es decir, si esto no depende fundamentalmente de lo que haga o deje de hacer el gobierno, pues tampoco va a poder hacer mucho para que veamos un regreso de esos capitales hacia México, ¿no? Mientras que este nivel de riesgo, percepción de riesgo o de apetito de riesgo de los inversionistas internacionales se mantenga, o de aversión al riesgo se mantenga, pues seguramente el peso se mantendrá en estos niveles o inclusive si hay malas noticias, pues podamos esperar una depreciación mayor. Sí tenemos un colchón, de alguna manera, tenemos, por aquí me ponen, y es cierto, Ficho ya bajó la calificación, vamos a hablar un poco del tema fiscal más adelante de la presentación, eso es cierto, pero bueno, simplemente para cerrar con el tema de del tipo de cambio, tenemos un colchón importante, igual cifras checadas hoy en la mañana, 188,000 millones de dólares más una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, nos dan un colchón de 245,000 millones de dólares. Es bueno, no es enorme, pero de alguna manera nos servirá si es que la volatilidad continúa en los siguientes meses, pues esto va a ser algo de lo que se podrá echar mano para tratar de limitar de alguna manera esa volatilidad y tratar de darle orden a las transacciones en monedas internacionales con respecto al peso en las siguientes semanas. Ahora, otro dato que hay que tener en mente es que el impacto económico no es solamente la actividad que se deja de hacer en México y la actividad que se deja de hacer en Estados Unidos tiene una relevancia fundamental. ¿Por qué? Porque es nuestro principal mercado de exportaciones, es nuestro principal socio comercial al que le compramos más y además recibimos una cantidad muy fuerte de dinero en remesas.
estaba leyendo un artículo donde se estimaba que las remesas podrían caer este año, me parece optimista, alrededor del 20%, yo creo que será más, yo creo que puede llegar a niveles del 30%, pero recordemos que estas remesas son importantísimas no solamente por lo que representan en su conjunto en disponibilidad de dólares para la economía nacional, sino lo que representan para las familias que las reciben. Muchas familias, muchas personas dependen literalmente para su supervivencia del dinero que reciben de los Estados Unidos. Y para muchas de ellas, pues ese dinero o se disminuirá sustancialmente o para muchas de ellas dejarán de recibirlo. Entonces, esto puede exacerbar las tensiones sociales que podamos observar en el país. Ahora, otros temas que hay que considerar, que no podemos dejar a un lado, es el tema de la estructura laboral de la economía mexicana. La fuerza laboral en México es de 63 y medio millones de personas. La población económicamente activa son aproximadamente 57.6. Entonces, la cifra que teníamos antes de la crisis era de que andábamos con un desempleo del 3%, lo cual a mí me lo cuestionan mucho en las sesiones, que la gente dice, pues, ¿cómo va a ser eso cierto? Bueno, pues es verdad, pero también depende cómo se calcula, ¿no? Hay que entender más bien cómo se calcula, porque estas son personas que perdieron su trabajo y que están activamente buscándolo. Si a esto le añadimos la gente que tiene algún tipo de trabajo eventual, pero que quisiera tener más trabajo o trabajar más, trabajo de tiempo completo, pues ahí estamos hablando de otros 4 millones de personas. Y si a esto le añadimos una cifra poco discutida, pero que me parece a mí importantísima, y es la de no ocupados disponibles, como les llama el INEGI, es decir, personas que no tienen empleo, que ya no lo están buscando activamente, pero que podrían estar trabajando perfectamente, que quisieran estar trabajando, pero ya las oportunidades no las ven ahí, entonces han salido de la fuerza laboral. Estamos hablando de otros casi 6 millones de personas, es decir, en total la brecha laboral en México es casi del 19% de la fuerza laboral potencial. Entonces, imagínense sobre esto el potencial impacto del desempleo que se puede generar si una cantidad importante de empresas empiezan desafortunadamente a cerrar sus puertas por la falta de ingresos que no les permite seguir adelante, aunque sean empresas perfectamente viables en circunstancias relativamente normales. Y otro punto que no hay que perder de vista es que mucho del empleo en México es informal. El 56% de las personas empleadas en México trabajan en el sector informal. Entonces, una economía como esta es prácticamente imposible que se logre un cerco sanitario como el que se ha logrado en otros países. Es muy difícil hacerle llegar recursos a esta parte de la población y son personas que literalmente viven día a día y que no tienen ninguna red de soporte social y que no pueden simplemente quedarse en sus casas durante semanas enteras esperando ver qué es lo que va a pasar porque no pueden sobrevivir. Entonces es un tema complicadísimo el que estamos enfrentando. Y otra cifra que hay que tomar en cuenta es que el 70% de las empresas, aún en empresas formales, trabajan para empresas pequeñas y medianas. Entonces, las grandes empresas seguramente son aquellas que tendrán más acceso a capital, más recursos, están más organizadas, probablemente estén mucho más familiarizadas con las herramientas digitales y puedan sortear esta crisis de mejor manera, pero las empresas micro, pequeñas y medianas, pues van a tener unas dificultades enormes para hacerlo y emplean al 70% de la población ocupada en México. Entonces, hablábamos de escenarios de la recuperación, donde podemos empezar a trabajar nuestros propios escenarios en nuestra empresa, y es que la recuperación puede ser en forma de V, donde hay una caída fuerte del Producto Interno Bruto, con una recuperación relativamente fuerte y relativamente rápida. Yo ese escenario, especialmente en México, desafortunadamente no lo veo. Ojalá me equivoque. ¿Qué veo más posible? Pues una recuperación en U, una recuperación donde hay una caída muy importante durante que nos mantenemos con un nivel de actividad bajo durante un periodo pues relativamente largo de tiempo y eventualmente viene una recuperación. Ahora, esa recuperación nos dejará en niveles probablemente menores a los que teníamos. Puede ser también que la recuperación se dé en W, que haya una apertura, una disminución de las medidas de contención, pero que veamos nuevos brotes de la epidemia sin que haya todavía un tratamiento o una vacuna y que eso nos lleve otra vez a tratar de cerrar la economía y eso vuelva a tener un impacto negativo. Y esto puede suceder durante varios episodios de aquí al siguiente año, que insisto, lo que dicen los expertos es que la vacuna pues, probablemente la tendremos el año siguiente.
Y el peor de los escenarios es esa L, donde hay una caída fuerte del PIB que no se recupera, donde tienes niveles, el impacto es tan profundo y es tan negativo que esa capacidad productiva, todas esas empresas que cierran, todas esas personas que pierden sus trabajos, pues no logra recuperarlos. Hay un impacto en el tejido social y económico de la sociedad que nos lleva a situaciones donde no se ve una recuperación franca en los siguientes meses o inclusive en los siguientes años. Ustedes seguramente habrán oído el término, y ojalá, insisto, ojalá me equivoque, el término de los 80 con la década perdida, pues así sucede, ¿no? Hay situaciones económicas donde hay años y años y años donde no hay una recuperación. ¿Qué están haciendo los gobiernos a nivel mundial para atacar esta problemática, ¿no? Y entonces muchos hacen el símil con una situación de guerra, dicen hay que sacar todas las herramientas, todas las armas que tengamos para atacarla, pensando en que esto es algo totalmente inédito, hay que sacar la bazuca monetaria y la bazuca financiera, ¿no? Entonces, en cuanto a política monetaria, Estados Unidos es uno de los ejemplos claros. ¿Qué es lo que hacen? La tasa objetivo del Banco de la Reserva Federal, la tasa de referencia de la política monetaria, que ya de por sí estaba en niveles sumamente bajos, pues ahora es prácticamente cero. Ellos manejan un rango entre 0 y 0.25, para efectos prácticos es cero, ya no puede bajar más. Entonces la gente pensaba, bueno, pues ya en el momento en que llegue a cero, ya no habrá mucho más que hacer. Y sin embargo, lo que vemos es que hay todavía otras herramientas de las que pueden echar mano, medidas mucho más controversiales, ¿no? Porque ahora de lo que estamos hablando, o lo que se está hablando en Estados Unidos, es de poner a disposición a través del Banco de la Reserva Federal para empresas comerciales, no para instituciones financieras, para empresas comerciales, créditos de hasta 2.300 millones de dólares, canalizados a través de la banca comercial, pero de alguna manera con el Banco de la Reserva Federal actuando como una especie de banca de segundo piso, ¿no? Que esto no lo habíamos visto en Estados Unidos. Un plan de flexibilización monetaria, es decir, de compra de activos financieros de parte de la Fed de hasta 700 mil millones de dólares, 500 mil millones en treasuries, en bonos de corto plazo del gobierno, y 200 mil millones de dólares en mortgage-backed securities, en bonos respaldados por hipotecas. Esto, en palabras comunes y corrientes, es una inyección de liquidez tremenda para el sistema, ¿no? Es decir, la Fed no quiere que se repita un episodio como el 2008-2009, donde fundamentalmente partimos de una crisis financiera y de una crisis de liquidez, donde se congela la liquidez en los mercados. Entonces, tiene estas medidas extremas que no habíamos visto hasta el momento, además de otras que también son importantes, aunque no tengan un número asociado, que es el Dollar Liquidity Swaps, son instrumentos financieros para darle acceso a dólares a otros bancos centrales en el mundo, y el discount window con bancos comerciales, donde si un banco comercial enfrenta problemas de liquidez, no de solvencia, pero de liquidez, como última instancia, antes de declararse en bancarrota, pueda pedir un crédito directamente del gobierno, directamente de la Fed. Entonces, se amplían las condiciones sobre las cuales se pueden pedir estos créditos si es que las instituciones financieras llegaran a necesitarla. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no hemos visto esta necesidad. Las instituciones financieras en Estados Unidos se han mantenido sólidas. Claro, también dependerá mucho cuánto dure el periodo de confinamiento y el periodo de cierre de la economía. En México, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Pues una medida relativamente, en su momento llamó la atención, se tomó la decisión de bajar la tasa de referencia del Banco de México fuera de calendario, se bajó y seguramente en los siguientes meses veremos otras caídas de la tasa de interés. Sin embargo, pues no podemos esperar que estas bajas en tasa de interés lleguen a los niveles a los que la tiene la Fed. Es una cosa que el Banco de México difícilmente podrá llevar a cabo, por lo menos en el corto plazo. Política fiscal, pues lo mismo. Vemos un plan de recuperación en Estados Unidos equivalente al 9.3% del PIB. En Alemania al 7% del PIB. O sea, estamos hablando en Estados Unidos de 2 billones de dólares, 9.3% de la economía. Claramente Estados Unidos, Alemania lo pueden hacer. Al final del día, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en deuda. Hay un enorme apetito por activos seguros, que son los que emiten estos gobiernos. Entonces, se pueden financiar, por lo menos en el corto plazo, estas expansiones fiscales masivas. Los demás países en el mundo vemos que no lo tienen tan fácil.
inclusive Hong Kong, Holanda, Suiza, etcétera, lo que vemos son niveles de 4, 2.9, 2.4% con respecto al PIB. Ahora, si lo comparamos eso, ¿qué se está haciendo en México con lo que se está haciendo en otros países latinoamericanos? Pues claramente estamos muy por debajo de lo que están haciendo todos los demás. Chile y Perú tomando medidas parecidas a las que está tomando Estados Unidos de crecer su déficit en 6%, 7% del PIB. Claro, no se nos olvide, este punto es muy importante, que Chile y Perú traen una deuda con respecto al PIB del 25%. Entonces, claramente pueden aumentar ese déficit fiscal un año, 2 años en estas medidas y será financiable. Brasil es un caso distinto. Brasil ya tiene una cantidad de deuda muy importante y aún así está planeando tener una política fiscal súper agresiva. Vamos a ver cómo le va a hacer para financiarla. Yo creo que va a ser difícil que la logre financiar. Pero si vemos México, México claramente podría estar haciendo el doble, el triple, 4 veces más de lo que se está haciendo sin poner en riesgo las finanzas públicas y esto estaría en línea con lo que están haciendo otros países en la región y en el mundo. Entonces, ¿qué sería recomendable en México? Mi punto de vista es que hay espacio fiscal y monetario para apoyos más agresivos, claro que lo hay, pero no mucho. No podemos poner como ejemplo Estados Unidos o Alemania. Nuestros ejemplos son otros, pero aún así sí creo que podemos hacer más. Ahora, el cómo hacerlo es fundamental. Ustedes han escuchado seguramente que muchos analistas están pidiendo una política fiscal muy agresiva, que se abandone la austeridad, que se empiece a contratar mucha más deuda, etcétera. Yo en principio estoy de acuerdo, y es del libro de texto, el tener una política fiscal contracíclica que nos permita crecer el déficit y atender esta crisis inmediata que estamos viviendo. Sin embargo, en donde yo difiero de muchos otros analistas es en los detalles. Yo no creo que sea necesario crecer radicalmente el gasto público. Yo sí creo que hay que reenfocarlo en atención en la salud, claramente. Esto lo vemos en las noticias todos los días. La falta de insumos, la falta de instalaciones, la falta de medicinas, la falta de material de protección para los mismos médicos, de personal de la salud, etcétera. Eso va a tener un impacto muy profundo y necesitamos reenfocar recursos de inmediato a este sector para atender la emergencia. Claramente tenemos que encontrar un mecanismo para apoyar directamente a personas de menos ingresos en la economía informal con todas las dificultades que esto tiene para que logren sobrevivir las siguientes semanas, especialmente si el confinamiento se pretende mantener. Y tercero, el alivio a la carga fiscal a las empresas me parece importantísimo y aquí también difiero de algunos otros analistas que nos dicen, está bien, el gobierno tiene que apoyar y dar pues facilidades de pago, no digamos quitar, pero por lo menos extender los plazos, etcétera, pero a condición de que las empresas no disminuyan el empleo. Me uno totalmente al espíritu de esa petición. Ojalá que ninguna empresa tuviera que dejar ir a ninguna persona, pero me parece que no es momento de poner condiciones. Si una empresa se enfrenta a la disyuntiva desafortunadísima de tener que disminuir su personal o cerrar, pues me parece que claramente lo más conveniente en términos generales pues, es que se mantenga abierta. Entonces, si empezamos a condicionar las ayudas, y eso si las ayudas llegan, ¿no? Porque el gobierno hasta el momento parece ser que no está dispuesto a hacerlo, pero si esas ayudas llegaran, a nivel fiscal, me parece que tendrían que estar sin condiciones. ¿Que alguien se va a aprovechar, que alguien se va a beneficiar de esto sin necesitarlo? Seguramente sí. Pero en ese espíritu de que necesitamos una bazuca para realmente contener los problemas que estamos enfrentando, no podemos tratar de hilar tan fino si queremos tener un impacto lo suficientemente profundo para resolver la situación. Ahora, sí es cierto que hay que cuidar la salud fiscal una vez superada la crisis inmediata. Entonces, ¿qué es lo que me parece que tiene que es urgente? Es cancelar proyectos de nula o negativa rentabilidad financiera y social enormes que necesitan cantidades enormes de recursos que deben de ser redirigidas o que simplemente deben de ser canceladas. Y por otro lado, donde también difiero de algunos otros analistas, es que de ninguna manera me parece una buena idea el subir los impuestos. Por ahí hay quien ha propuesto que el gasto público se incremente de manera sustancial, que aumente la deuda, pero que se haga un compromiso creíble, automático, inmediato de subir los impuestos el próximo año que la situación haya mejorado para que las finanzas públicas no se deterioren.
Me parece que esa es una muy mala idea y eso a lo único a lo que nos llevaría es a esa recuperación en W de la que hablábamos o inclusive en L, donde cuando las empresas empiezan a salir adelante, les das otro golpe que es una subida de impuestos. Me parece que y esto lo platico mucho en sesión, la estructura fiscal en México es sumamente ineficiente. Somos de los países de la OECD que menos recaudamos impuestos, pero que más interferimos con la actividad económica, por eso es muy ineficiente. Entonces, en ese esquema, con ese esquema, el subir impuestos simplemente a las empresas cautivas, pues me parece que tendrá unos efectos negativos muy profundos. Y por último, necesitamos más empresas. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Es eliminar obstáculos regulatorios para la apertura de nuevas empresas en el momento en que la crisis inmediata se haya mejorado. ¿Hay algunos riesgos de estas políticas? Sí, sabemos qué estamos haciendo, pues no del todo, probablemente. Vivimos en momentos muy complicados. También a esto hay que entenderlo. Las autoridades también muchas veces están respondiendo con las mejores de sus capacidades, sin tener toda la información necesaria. ¿Cuánto va a durar el estímulo en los países desarrollados? ¿Cómo se va a pagar? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con la inflación? Es una gran incógnita que hay que darle seguimiento en las siguientes semanas, porque particularmente en Estados Unidos, con esta inyección masiva de capitales, si hay una recuperación relativamente rápida de la economía, sí puede llevar a aumentos en la inflación en los siguientes meses. Y si eso en México se repitiera, si hubieran estímulos monetarios importantes, pues podríamos estar viendo el mismo escenario. Yo el día de hoy no es el escenario principal que veo, pero yo no quitaría de la mesa el pensar qué podríamos hacer en un ambiente donde hay estancamiento e inflación, que fue algo que ya vivimos en los 70, sobre todo hacia finales de los 70 y en los 80. El manejo económico en muchos lugares está siendo en base al peor escenario en temas de salud, lo cual me parece hacía mucho sentido, pero a medida que la información va llegando y que podemos ir afinando los modelos en base a los cuales se toman estas decisiones, creo que tenemos que tener una discusión muy profunda como sociedad de cómo hacer para restablecer una cierta normalidad, cuidando la salud, pero al mismo tiempo permitiendo que la actividad económica continúe. Me preocupa mucho que este está siendo un pretexto perfecto para aumentar el poder del Estado y limitar el de la ciudad de los individuos. Las tentaciones autoritarias aprovechan de las crisis para afianzarse y no estamos hablando de Trump, no estamos hablando de Orbán, estamos hablando de países democráticos como en España. El gobierno socialista está llevando a cabo una campaña muy fuerte para tratar de limitar la libertad de expresión de las personas y los ciudadanos que están criticando con mucha razón su manejo tanto económico como de los temas de salud. Entonces, para efectos prácticos, parece que están preparando las cosas para tener una especie de ministerio de la verdad, donde los únicos que puedan tener una opinión y decir cosas y tener acceso a los medios de comunicación sea simplemente la verdad definida por el gobierno. Esto se me hace peligrosísimo. Y luego el hacer permanentes políticas que deberían de ser temporales o que son políticas que no acaban de solucionar las cosas ni aún en estos momentos. ¿A qué me refiero? Me preocupa mucho que conforme la crisis se pudiera ir profundizando, vengan peticiones para tener controles de precios, peticiones para cerrar la economía a las importaciones, peticiones para instaurar un ingreso básico universal, que me parece que tiene muchos problemas, muy problemático, aunque en espíritu, en intención, lo entiendo y lo comparto, pero la implementación me parece muy complicada. Espero que resistamos estas tentaciones. Se ha formado ese consenso con respecto a la necesidad de contener el problema de salud, pero no es binario, no es aprendido y apagado. Tenemos que encontrar la manera de regresar a la normalidad lo más pronto posible, siempre cuidando de la salud y poder atender las necesidades de la población, pero lo pongo aquí a manera un poco de reflexión, insistiendo con el tema de no sabemos, no tenemos todos los datos, la incertidumbre sigue siendo enorme. Aquí está simplemente una comparación entre Gran Bretaña y Suecia. Gran Bretaña cerró totalmente la economía y Suecia la mantuvo abierta con medidas de prudencia y de separación, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es una evolución de la enfermedad relativamente similar, inclusive mejor en Suecia que Gran Bretaña, inclusive tomando en cuenta el tamaño de la población. Entonces, parecería que la respuesta o la política a seguir en las siguientes semanas no es un cierre total o apertura total, sino seguramente algo más prudente que nos lleve a tratar de mantener la economía abierta. IPADE. The World Calls.